Hola, mi nombre es Natividad de Jesús Casarrubias Gómez. Hola, me presento, mi nombre es Cecilia Bracamontes Hernández. Buenas tardes, yo soy el alumno Kevin Javier Zaragoza Gómez del grupo 304, turno vespertino. Buenas tardes, mi nombre es José Guillermo Castrejón Villena del grupo 304 de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. A continuación, mis compañeros y yo les presentamos la siguiente exposición. La comparación y entendemos que la comparación es un proceso y para saber lo que es, les comentaré que el proceso de comparación es una extensión de la observación y puede realizarse entre dos o más personas, objetos, eventos, situaciones o dependiendo de lo que estemos hablando. En este caso podremos hablar de la diferencia que hay entre dos arquitectos o dos establecimientos, dos asentamientos humanos, podemos hablar de los diferentes tipos de diseño, poder compararlos y crear una semejanza, porque lo que hablamos es que la comparación suele tener elementos específicos para poder crear la semejanza. Sabemos que hay 5 tipos de semejanza que se les explicará más adelante, pero para que quede en concreto, la comparación es un concepto de variable que para poder entenderlo, diré que la variable es un tipo de características que se pueden representar en un aspecto del objeto de observación. ¿Qué quiere decir esto? Que una variable puede ser cualitativa o cuantitativa y permite organizar las características que, que vamos a comparar. ¿Sí? Entonces, la elección de las variables está determinada por el propósito de la comparación. Entonces, para nosotros crear una variable, tenemos que saber cuál es nuestro propósito, qué es lo que queremos saber o cuál es la semejanza que nosotros queremos encontrar en ese objeto o persona o de lo que estemos hablando, como lo había mencionado antes. Sí, entonces la comparación tiene que tener elementos específicos para que nosotros podamos comparar. Por ejemplo, podemos decir que una edificación, un edificio enorme puede tener ritmo. Entonces, para nosotros poder comparar otro edificio de tal índole, tenemos es, tenemos que saber que el otro edificio tiene ritmo también. Entonces, con base a eso, se crea la semejanza. Sí, se crea la comparación a nuestros ojos, a los ojos de los demás. Y es ahí cuando se empieza a ocupar diferentes tipos de pensamientos, como los tengo aquí atrás. Entonces, para poder lograr una comparación, saber una semejanza, tenemos que tener bien claros los elementos que nosotros queremos comparar y saber qué variable tenemos que utilizar, saber si es cualitativa, cuantitativa y tener bien claros los puntos que queremos trabajar. Bueno, ahora que ya sabemos a qué nos referimos con comparación, con variable, podemos hacernos dos preguntas. Sí, la primera es, ¿qué se hace para establecer diferencias entre los dos objetos o situaciones en los que nos estamos encontrando? La primera puede ser definir el propósito de la comparación. ¿A qué se refiere esto? A saber eh, cuál es el destino, cuál va a ser el propósito de nosotros al estar comparando las situaciones o los objetos a los que nos estamos refiriendo. La siguiente es establecer la variable, saber cuáles son las características de estas situaciones. La otra es fijar la atención de las características relacionadas con la variable. ¿A qué se refiere esto? A la observación, como ya lo había dicho. Identificar las diferencias, saber que son similares, pero saber cuáles son las diferencias que hay entre sí.
La otra es darse cuenta del proceso de comparación, saber desde qué momento nosotros estamos comparando hasta el momento de finalizarlo, saber cuál es el proceso desde el principio a fin. Bueno, otra definición que podemos dar es que son las semejanzas, que se refiere a las características idénticas o similares de personas, objetos, eventos, situaciones, y las semejanzas pueden ser absolutas, pueden ser relativas, funcionales, implícitas, etcétera. Sí, entonces ahora sabemos que las semejanzas pueden ser diferentes, puede haber distinto tipo de semejanzas y ahora otra pregunta que nos podemos hacer que es ¿qué se hace para establecer las semejanzas? Sí, número uno tenemos que definir el propósito de la comparación. La siguiente es establecer las variables, es fijar la atención de las características relacionadas con las variables, identificar las semejanzas y darse cuenta del proceso de comparación. Si se dieron cuenta, son las mismas respuestas que la pregunta anterior que se refería al establecer diferencias. Sí, ¿qué se hace para establecer diferencias? ¿Qué son las semejanzas? Se refiere a exactamente lo mismo. Sí, podemos decir que aquí podemos comparar también las preguntas, que al final de cuentas son las respuestas similares. Sí, simplemente cambia el enfoque, la manera de hacer la pregunta. Y como primer subtema les hablaré sobre las semejanzas absolutas. Las semejanzas absolutas corresponden a la igualdad de las características que deben ser idénticas y prácticamente algo imposible. Como ejemplo les pondré el World Trade Center, que fue complejo de edificios en Bajo Manhattan, ciudad de Nueva York, Estados Unidos, que incluía las emblemáticas Torres Gemelas, que fueron inauguradas el 4 de abril de 1973 y destruidas en los atentados del 11 de septiembre del 2001. Sus arquitectos fueron Minoru Yamasaki y Emery Round. Tiene como semejanzas absolutas ya que son unas torres gemelas y prácticamente es imposible que se vuelvan a construir en Nueva York o en alguna otra parte del mundo. Yo les voy a hablar lo que sería la semejanza relativa y semejanza funcional. La semejanza relativa es lo que corresponde a lo parecido de las características. En este tipo de semejanza se valora lo más parecido posible. Un ejemplo sería lo que dos equipos de fútbol, que sería lo que es la vestimenta y el número de jugadores, que es lo que se parece a lo ya comentado, que serían los equipos de fútbol. El ejemplo de lo que sería en la profesión en la cual estoy cursando, un ejemplo de semejanza relativa serían dos arquitectos. Trabajan, hacen proyectos arquitectónicos, mejoran lo que sería su criterio de diseño y se encargan de las necesidades de la población, del urbano, porque es lo que sería arquitecto urbanista. En el siguiente subtema les voy a hablar de las semejanzas intrínsecas. ¿Qué son las semejanzas intrínsecas? Bueno, las semejanzas son las características propias de los objetos que son comparados con la naturaleza. También es propio o característico de las cosas que por sí solas se expresan y no necesitan ni dependen de las circunstancias. Bueno, entonces, ¿qué es una necesidad intrínseca?
Bueno, las necesidades intrínsecas son aquellas generadas directamente del proyecto y se deben de cubrir. Por así decirlo, son las necesidades básicas que tiene un proyecto. Por ejemplo, de un restaurante. ¿Cuáles son las necesidades básicas de un restaurante? Todos lo sabemos: comer, convivir, beber agua o lo que sea, transitar. Bueno, pero también hay semejanzas extrínsecas. Pero ustedes también van a pensar, ¿qué son? Bueno, esas semejanzas son las que nosotros, como seres humanos, se las ponemos al proyecto o a la naturaleza. No vienen con la naturaleza. ¿Y cuáles son? Pues las vialidades. En un proyecto de espacio público es eso, las vialidades, el alumbrado público. Esas son las necesidades extrínsecas. La semejanza funcional. La semejanza funcional son aquellos que inherentes a las funciones que realizan los objetos similares en cuanto se pueden utilizar para el mismo propósito. Un ejemplo de lo que sería la semejanza funcional: tomar agua, sería vaso, taza, olla u otro objeto. Ejemplo en lo que sería la profesión sería construcción de casa, sería la piedra, la arena, el cemento y lo que sería la varilla. Y, eso es lo que nos habla la semejanza relativa y semejanza funcional. Como por último subtema, les voy a hablar sobre las semejanzas implícitas. Las semejanzas entre dos o más personas, objetos, eventos o situaciones pueden estar implícitas, sobreentendidas. Esto nos da como un ejemplo: los arquitectos diseñan planos y llevan a cabo una obra.